Canal de Salud Derecho. Sean ustedes bienvenidos al evento de la salud mental, retos y perspectivas. El evento busca hacer visibles las dimensiones que abarca la salud mental en nuestro país. Este será un espacio para pensar en la salud mental de manera comprensiva y articulada con diferentes actores y desde diferentes ángulos. Para el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo del Banco Mundial, es un honor contar con su presencia en esta jornada en la que conoceremos y analizaremos la situación de la salud mental, convivencia y consumo de sustancias psicoactivas en el país. Esto bajo la orientación de importantes personalidades que nos permitirán contar con una visión desde el Estado, la academia y expertos internacionales. Esperamos construir importantes conclusiones en torno a un tema que nos toca a todos y aporta a la consolidación de la paz, la calidad de vida y la equidad en todo el territorio colombiano. Sin más preámbulos, me permite invitar al doctor José Fernando Valderrama, subdirector de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, y a la doctora Carolina Suárez, subdirectora de Salud del Departamento Nacional de Planeación, quienes instalarán la jornada. A los dos, bienvenidos. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Quiero extenderles un caluroso saludo del señor Ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria Uribe, y de todo el equipo del Ministerio de Salud y el mío propio. Realmente es un honor poderlos tener aquí ustedes en este evento que vemos como un evento crucial, por no desestimarlo, con respecto a lo que se avanza en la implementación de la política pública a nivel nacional. Y aquí quiero hacer alusión al momento en el que nos encontramos de implementación de una nueva política que desde la propia ley estatutaria nos perfila una integralidad, y en el que quiero resaltar la salud mental como una de las prioridades, no solo para este gobierno, sino para los planes de Estado, que van a trascender con una línea de tiempo a 2021. Y que se han mantenido en esa apropiación por parte de los diferentes niveles, tanto a nivel territorial como a nivel local. El que dos leyes, como la ley 1616 y otras también 1414, nos hayan perfilado estas prioridades, hace necesario que se dé ese abordaje integral, y para eso la elaboración del documento, no solo COMPE, sino el documento de política en salud mental, va a ser un facilitador de poder transversalizar un tema que no solo va a implicar avance en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, sino que la salud mental va a permear y a transversalizar todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso yo quiero aquí resaltar y agradecer toda la colaboración del Banco Mundial, del doctor Roberto Yunes, que más adelante nos va a extender esa visión que desde el Banco Mundial también se le ha venido dando a este tipo de, por un lado, factores de riesgo, y por otro lado, de circunstancias que hacen necesario que desde el tema de salud se pueda permear y transversalizar más a todos los demás sectores para que sean apropiados con esa visión de cómo esto afecta al desarrollo. También yo quiero aquí resaltar la labor que se ha hecho desde la Universidad Javeriana. El doctor Carlos Gómez nos va a ampliar todo lo que es la situación en salud mental, y aquí reconocer ese esfuerzo en cuanto a generación de conocimiento que se ha dado al exprimir los datos de nuestro Estudio Nacional de Salud Mental. Una gran cantidad de artículos científicos que creo que se hace necesario también ponerlos en conocimiento de ustedes, pero también someter a los grupos de investigación de la academia, diferentes universidades, tanto locales como extranjeras, que nos acompañan el día de hoy, para que encontremos allí insumo y orientar esa toma de decisión también a los niveles territoriales y locales, cruzándola con otro tipo de información como es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la encuesta SABE y todos los demás estudios y encuestas poblacionales que hacen parte de nuestro sistema. Pero también quiero resaltar aquí la inclusión en este foro de lo que es la academia, la participación de la Universidad de Dartmouth, del doctor Leonardo Cubillos, que nos va a explicar cómo se hace necesario esa visión que ya se está plasmando en el propio modelo integral de atención en salud, de integrar los servicios para lo que es la atención del paciente con
condiciones crónicas, pero también con salud mental. Asimismo, la visión de inclusión de los temas de personas con discapacidad social, lo que vamos a tener en la jornada de la tarde, de la situación nacional de consumo de sustancias psicoactivas y su impacto en salud pública, tema de siempre nos tiene que motivar a esa innovación y a estar posicionando, puesto que la tendencia, y es una realidad en nuestro país, sigue creciendo. Y finalmente, el panorama de la convivencia y la atención en salud centrada en las personas. Este es un evento en el cual también pues, se plantea la escucha, la retroalimentación y el aporte de todos ustedes, tanto de las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas que nos hacen aquí presentes, la OPS, la OIM y demás, UNODC, pero también de la sociedad civil organizada, las asociaciones de pacientes y los grupos que también tienen que movilizarse con respecto a lo que es operativizar una política de participación social en salud, que este año el Ministerio también hizo esa adopción por medio de la resolución 2063, y sean estos escenarios para resaltar que la política pública se construye y se implementa de manera participativa. Y aquí la responsabilidad tiene que transversalizarse a todos los diferentes actores. También reconocer la participación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que nos ha apoyado en todo el desarrollo de estas rutas integrales de atención en salud, con la validación de lo que fue la ruta de trastornos y problemas mentales. Pues con este contexto solo quiero reiterar que sea un espacio totalmente abierto. También agradecer toda la gestión que se ha hecho desde el Departamento Nacional de Planeación para que se vaya consolidando este documento COMPES y tengamos pues una operativización integral de todo lo que es una política pública en salud mental, que sea apropiada totalmente por todos los diferentes grupos, por todos los diferentes actores, pero sobre todo por la comunidad, y así podamos avanzar en la construcción de lo que es un nuevo país y en el momento que nos encontramos de construcción de paz. Sean ustedes bienvenidos y espero pues unos diálogos muy abiertos, muy participativos y que ustedes se motiven a que continúen siguiendo todo este proceso allá en lo local, en lo territorial, de lo que es el modelo integral de atención en salud. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Muchas gracias al doctor José Fernando. En nombre del director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Luis Fernando Mejía, les damos también nuevamente la bienvenida. ¿Por qué está DNP en este evento? Porque no solamente porque, como lo mencionó el doctor José Fernando, desde la ley 1616 se dio un mandato legal sobre el establecimiento de un documento COMPES, sino porque el Departamento Nacional de Planeación ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. En el COMPES se aprueban documentos de política con alcance de mediano y de largo plazo, en donde se espera, no sé por qué está sonando tanto, ¿será por el celular? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿O será la distancia? Bueno, en estos documentos lo que se consignan son lineamientos de política de mediano plazo, en donde se espera integrar a las diferentes entidades de gobierno. En salud, queremos posicionar desde la Subdirección de Salud el análisis de los determinantes sociales para entender los problemas de salud. Es por eso que para el tema del COMPES de salud mental es muy importante que participen no solamente las entidades que hacen parte del sector salud, sino todas aquellas entidades que inciden en los determinantes sociales, especialmente en los determinantes de salud mental. A continuación vamos a mostrar algunos de los elementos que hemos tenido en cuenta para considerar la política y cómo pensamos que debe articularse en el país con otra serie de instrumentos de política que está trabajando Planeación Nacional y que vienen también en el marco de la implementación del plan, marco de implementación, valga la redundancia, que venimos adelantando en el proceso de paz. Entonces, a continuación, queremos contarles por qué nos enfocamos en salud mental. De acuerdo a un estudio de carga de enfermedad, los años de vida vividos con discapacidad para la población en edad productiva en Colombia
se constituyen en la primera causa de años vividos con discapacidad, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Y pues lo vemos no solamente Colombia por vivir en una situación en la que estamos en este momento enfrentando el posconflicto, sino también históricamente, pues presentamos una mayor carga de enfermedad en esta población de edad productiva. En el primer gráfico vemos los años de vida vividos con discapacidad por 1000 personas para la población en general, y tenemos la distinción entre hombres y mujeres. Vemos que la depresión mayor unipolar, las agresiones y los trastornos bipolares se constituyen en unas importantes causas, especialmente para las mujeres en la carga de enfermedad. Nosotros vamos a desarrollar en el evento estos elementos que hemos pues conocido para la elaboración del COMPES de salud mental, pero aquí queríamos traer como algún abrebocas de estos puntos que vamos a tratar. En el ASIS del 2016, el Ministerio de Salud, en conjunto con las demás entidades, identifica como la primera causa de mortalidad en el país las enfermedades isquémicas del corazón. Y algunos estudios muestran cómo del 17 al 27% de los pacientes con enfermedades isquémicas del corazón presentan frecuencias elevadas de manifestaciones depresivas, lo que aumenta el riesgo por muerte prematura. La prevalencia de por lo menos una enfermedad crónica, estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental, en la población de 18 a 44 años es del 36.6%. Y la evidencia muestra que el 21.4% de esta población padece algún trastorno mental. A nivel mundial, las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de mortalidad en el mundo, y entre el 9.3 y el 23% de las personas con una enfermedad crónica no transmisible sufren de depresión comórbida. Adicionalmente, las muertes violentas en Colombia siguen siendo la primera causa de mortalidad prematura y el suicidio la 10ª causa. De acuerdo al informe de estadísticas vitales, él compara entre el 2005 y el 2016 las primeras causas de mortalidad en el país. Y la violencia interpersonal sigue siendo, tanto para 2005 como para 2016, la primera causa de mortalidad en el país, y el suicidio sigue siendo la 10ª causa. En la segunda causa, como mencionábamos anteriormente, permanecen las enfermedades isquémicas del corazón. En 2015 se reportan 2.068 casos de suicidios. Las principales víctimas son hombres entre 20 y 24 años. Y bueno, siguiente, el impacto de las violencias pues aumenta los riesgos para los problemas de salud mental, y las principales víctimas siguen siendo las mujeres. Los riesgos asociados a trastornos mentales por violencia intrafamiliar, de los cuales son principalmente las mujeres las víctimas, vemos que los casos de violencia de pareja para el año 2016, de acuerdo a Forensis, se presenta un aumento del 7% en violencia de pareja, y las mujeres corresponden al 86%, entre 20 a 29 años son las víctimas de esta violencia intrafamiliar. En la violencia contra niños, niñas y adolescentes se presentaron para el 2016 10.082 casos, principalmente el 52% corresponde a casos de mujeres, y lo que hemos encontrado es que la violencia contra niños, niñas y adolescentes disminuyó con respecto al año anterior, pero no obstante se mantiene una mayor prevalencia de casos de violencia contra las mujeres comparada con los hombres. En consumo de spa tenemos un grave problema de salud pública, pese a que se ha mostrado una importante reducción en el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente marihuana, cocaína y bazuco. Vemos un importante aumento en otro tipo de sustancias psicoactivas como éxtasis, y se mantiene un 58% de prevalencia de consumo en alcohol. El 11% de la población presenta abuso o dependencia a sustancias psicoactivas. Esto es fuente de Forensis, y la edad promedio de inicio del consumo en el país se mantiene en 12.4 años.
Esto es solamente algunos elementos que hemos considerado en el diagnóstico y que hacen vital la necesidad de trabajar articuladamente, no solamente con las entidades del sector salud. Nosotros en la construcción de la política estamos trabajando también con el Ministerio de Vivienda, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la policía, con todas aquellas entidades que trabajan los temas de convivencia, de consumo de sustancias psicoactivas y demás entidades que participan en la afectación de los determinantes sociales de salud. Hemos considerado agrupar todos los elementos del diagnóstico que se constituyen en un reto en la salud mental en 4 dimensiones. Estas dimensiones son los trastornos mentales y del comportamiento, la convivencia y la prevención de las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas y la epilepsia y las enfermedades crónicas no transmisibles. Esperamos que el COMPES tenga un diagnóstico con un dimensionamiento amplio en estas 4 dimensiones y no obstante se complemente con otras políticas que se vienen adelantando, como es el Plan Marco de Implementación del Postconflicto, el Plan Decenal de Justicia del Ministerio de Justicia, el Plan Decenal de Salud Pública, el Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, el rediseño de la política COMPES para género, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se va a formular próximamente el nuevo plan de desarrollo para el siguiente gobierno y consideramos que la salud mental y sus determinantes sociales deben ser un punto estratégico en este plan, y el COMPES de microtráfico, en donde también se intenta prevenir y reducir el consumo de sustancias ilícitas. Estos son básicamente los elementos que constituye el COMPES. Obviamente esperamos ser lo más inclusivos, tener en cuenta todos los enfoques de derechos, de curso de vida, territorial, étnico, y pues las presentaciones que vienen a continuación nos dan como un mayor panorama, un panorama más amplio de lo que esperamos que se incluya en esta política. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y para continuar con esta agenda académica, queremos dar el uso de la palabra al doctor Roberto Yunes, economista senior del Banco Mundial. Bienvenido. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias al DNP, al Ministerio de Salud, por estar aquí presente. Nosotros del banco y yo personalmente estamos muy contentos de poder participar y apoyar al Ministerio de Salud, al DNP, al Gobierno de Colombia, al país, en sus esfuerzos en trabajar el tema de la salud mental. Ese es un esfuerzo que el banco empezó a trabajar en Colombia ya hace unos años, gracias a la iniciativa de Leonardo, que está aquí presente cuando estaba en el banco antes de abandonarnos. Es muy inteligente, se percibe que supo dirigirse en otras direcciones. Pero nosotros, el banco tiene mucho interés en trabajar el tema de salud mental. Es como espero que puedan ver de mi presentación, es un tema muy importante en el desarrollo y en el caso específico de Colombia, como coordinador por el área de salud del banco aquí en el país, me alegra mucho poder estar apoyando en este trabajo y en la preparación del COMPES, ¿no? Entonces, yo soy economista y por eso les pido disculpas, entonces no voy a hablar sobre los temas específicos de salud mental, pero quiero hacerles una presentación para contextualizar la salud mental en un contexto más global del desarrollo. Y como economista voy a hablar sobre el problema de la inversión y el problema de recursos para la salud mental. Lo que uno nota mirando los datos a nivel global es que la gran mayoría de los países
y en particular los países en desarrollo invierten muy poco en salud mental, ¿no? Y les voy a mostrar algunos números. Aquí tenemos agrupados los gastos con salud mental como porcentaje del gasto en salud por grupos de países, ¿no? Los países de ingresos bajos, ingresos mediano bajos, ingresos medianos altos, a donde se encuentra Colombia, ingresos y países de altos ingresos, ¿no? Como pueden ver, los países más pobres invierten 0,5% de su gasto total en salud, que ya no es alto, en salud mental. Mientras los países de altos ingresos invierten como 10 veces más como proporción del gasto en salud, ¿no? Y ahí tenemos los países de ingresos medianos a medio camino, como se podría esperar. Pero la diferencia de todas maneras, si comparamos los países de ingresos medianos altos y los países de altos ingresos, es muy grande, ¿no? Es el doble, más del doble. Si uno hace unas cuentas, grosso modo, de cuánto representa en términos de gasto per cápita, y eso medido en dólares de paridad internacional, los países pobres gastan menos de $0,5 internacional por año en salud mental. Los países de ingresos medianos altos, donde se encuentra Colombia, como $20, y los países ricos 10 veces más, ¿no? 12 veces más, ¿no? Pero uno podría decir, ok, pero esos son países ricos, obviamente gastan mucho en salud también, entonces si son países que tienen ingresos más altos, bueno, se podría esperar algo, quizás no de esa dimensión, pero algo importante así. Pero entonces si uno mira las diferencias, la comparación entre los países de ingresos bajos frente a los países de ingresos altos, en términos de gasto total en salud, ¿no? Entonces lo que aquí nos dice es que los países de ingresos bajos gastan como 2%, 2% del gasto de los países ricos en salud, ¿no? Los países de ingresos medianos bajos 5%, y los países de ingresos medianos altos como 17%, es decir, como 5 veces menos gasto en salud per cápita, ¿no? Pero si uno mira el gasto per cápita con salud mental, es aún más bajo, la diferencia es aún más grande. Es decir, mientras miremos los países de ingresos medianos altos, a donde está Colombia, ellos gastan en salud 17%, lo corresponde a 17% del gasto en salud de los países ricos, mientras el gasto en salud mental es 8%, es decir, la mitad de lo que gastarían. Si gastara una proporción similar, uno podría esperar como 17%, por ejemplo, ¿no? Lo que nos muestra es que el gasto en salud mental es muy bajo en los países en desarrollo. Y entonces, la pregunta que me hago es, entonces, ¿por qué no se invierte en salud mental? ¿No? Una hipótesis podría ser, bueno, no es un problema de salud relevante, ¿no? Bueno, está bien, no es un problema grave, no alcanza una parte importante de la población. Entonces, miremos los datos a nivel global. Carolina ya presentó aquí en el caso de Colombia, ya mencionó algunas cosas que ves. Bueno, lo que vemos es que al menos 10% de la población mundial se viene afectada, tiene un trastorno mental, presenta un trastorno mental. Los trastornos mentales, los abusos de sustancia, etcétera, son la principal causa de daño, la carga de la enfermedad, como dijo Carolina, a nivel mundial. A nivel global, los años de vida perdidos por discapacidad en salud mental es igual a la suma de todos los años de vida perdidos por discapacidad en todas las otras enfermedades crónicas, ¿no? Vemos que hay dos cosas en esto, diciendo que
la gran mayoría de los episodios de trastornos, de problemas de salud mental, van a ocurrir en países en desarrollo y en poblaciones jóvenes, de 10 a 29 años, ¿no? Entonces es un tema que afecta mucho a los países en desarrollo, que vimos que no gastan mucho, y a una población, como también mencionó para el caso de Colombia, Carolina, en edad productiva jóvenes. Muy bien. También, como adelantó Carolina para el caso de Colombia, también observamos a nivel mundial, hay una relación bidireccional entre las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades de salud mental, ¿no? Entonces, una impacta sobre la otra. Y después también tenemos el impacto de la salud mental sobre el comportamiento de las personas, comportamientos y riesgos, ¿no? Problemas de la actividad física, la alimentación, el abuso de sustancias, etcétera, comportamiento de riesgos sexuales y el no seguimiento de orientaciones médicas, etcétera. Muy bien, entonces vemos que, es un problema de salud relevante. Entonces, bueno, puede ser un problema de salud relevante, pero de repente, desde el punto de vista económico y social, no es muy importante. La salud mental no tiene un impacto económico y social muy grande. Veamos qué pasa ahí. ¿Cuáles son los costos económicos de la salud mental a nivel global? ¿No? Se estiman que como 2,5 billones, ese término trillion, no sé cómo se dice, mil billones, bueno, en trillones de dólares, en 2010 el costo de la salud mental a nivel global. Y más de la mitad en países de medianos y bajos ingresos. Entonces el impacto económico y social también es grande, es mayor en los países más pobres. Pero aún peor, en pocos años eso va a aumentar en más de 2 veces y la carga va a estar más grande sobre los países en desarrollo. De estos costos económicos de la salud mental, 2/3 son costos relacionados a la pérdida de productividad e ingresos. Entonces tiene un impacto económico sobre el desarrollo, sobre el potencial de crecimiento de los países. Y este impacto se estima, sobre la productividad y la calidad, se estima que sería superior a 16 billones de dólares como en 20 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un impacto económico significativo a nivel global. De la misma manera que hay una relación bidireccional entre la salud mental y otras enfermedades crónicas, hay también una relación entre salud mental y pobreza, ¿no? Las condiciones sociales de las personas en pobreza generan estrés, y las propias condiciones de vida generan problemas de trastornos mentales, ¿no? Y por otro lado, los problemas de inseguridad laboral, los costos de la atención médica que muchos tienen que pagar del bolsillo en varios países, hacen que muchas personas ingresen en la pobreza por la presencia de la salud mental. Entonces, bueno, la respuesta en lo que se refiere al tema de la importancia de la salud mental en términos económicos y sociales, parece que también es importante. Bueno, entonces, ¿por qué no invertimos? Entonces, puede ser, es importante en términos de salud, es importante en términos económicos y sociales, pero si no hay nada que se pueda hacer, bueno, entonces se explicaría también por qué no se invierte. Bueno, puede ser, pero si no hay nada, ¿qué podemos hacer los gobiernos, los países, los sistemas de salud, no? Existen alternativas viables para lidiar con el problema de salud mental. Y ahí voy a hablar de un punto de vista más económico, ¿no? Yo no voy a meterme en la parte clínica. Tratamientos de las enfermedades mentales más comunes, como la depresión y ansiedad,
presentan una relación beneficio-costo muy positiva. Es decir, para cada peso invertido que se hace en eso, generan 2 a 3 veces, hasta 5 veces más en términos de beneficios. Están surgiendo evidencias muy fuertes y muy importantes de que el uso de la tecnología trae impactos, resultados de costo-efectividad muy altos. Entonces la tecnología también puede contribuir al tratamiento y a los cuidados de la salud mental. Y hay estimativas mostrando que las intervenciones que son más eficientes para lidiar con la depresión, trastornos de pánico, tienen un costo en términos de costos económicos que son menores que los años de vida por discapacidad evitado en términos anuales para los países en desarrollo. Entonces, esas intervenciones pueden ser asumidas y pagadas por los países de medianos y bajos ingresos, ¿no? Son affordable, ¿no? Y también hay evidencia que, y eso es importante en particular para los países más pobres, que hay intervenciones que pueden ser hechas en términos de salud mental sin la necesidad de médicos especializados, ¿no? Que son caros, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer a través de la atención primaria, atención comunitaria, con trabajadores no especializados que pueden generar impactos importantes en términos de salud mental. Bueno, entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué no se invierte en salud mental? Vimos que es relevante en términos de salud, es relevante en términos económicos y sociales, y hay intervenciones costo efectivas, ¿por qué no se invierte en salud mental? ¿No? Y ahí es difícil contestar, pero hay algunas causas que uno puede mencionar. El primero, muy importante, y aquí no está en ningún orden de importancia, digamos, pero ese quizás tenga un papel muy importante. El estigma de los trastornos mentales que aún existe, incluso entre médicos, ¿no? Incluso dentro de la profesión médica, es un tema que lleva a que la salud mental no aparezca con la importancia, con la preponderancia que debería. El segundo punto y el tercero están relacionados, ¿no? Todas las intervenciones en salud, todos sabemos, la mayoría de los países gastan poco en salud. Hay una competencia muy fuerte por invertir en salud, ¿no? Y hay una cierta inercia en la asignación de recursos. Entonces, áreas como la salud mental, que no tienen mucha inversión, es muy difícil conseguir recursos adicionales, ¿no? Porque todo es importante, hay mucha cosa que hacer. Entonces, ¿cómo? Entonces, ese es un desafío muy importante. Y que está relacionado con lo siguiente, que hay una falta de legislación y políticas de salud mental. Y aquí en el caso del COMPES, lo que se está discutiendo aquí en Colombia es un paso muy importante para resolver ese tema y quizás de aquí se pueda revertir algo en lo anterior, ¿no? Hay un problema de capacitación, de formación de los médicos, ¿no? Cuando vienen los pacientes, las personas se presentan, muchas veces el médico que está acostumbrado a atender no raciocina, no está preparado en pensar en términos de la salud mental de esa persona, ¿no? Pueden tener un problema crónico, otra enfermedad, y no la asocia con un trastorno mental, ¿no? Hay un problema de liderazgo técnicamente sólido en varios países en desarrollo, ¿no? Eso se requiere mucho apoyo técnico, se requiere un liderazgo muy importante y muchas veces ese liderazgo no está presente. Hay también intereses, ¿no?
de sectores como la industria de bebidas, la industria farmacéutica, incluso mismo en la profesión médica, que también impide que el tema de la salud mental sea tratado con la importancia de vida, ¿no? Y con la propiedad de vida. Entonces, en base a eso, quería dejar un par de mensajes finales, ¿no? Como conclusión. La primera, a pesar de todo lo que he dicho, pero también por lo que he dicho, en función de las interrelaciones entre salud mental y otras enfermedades, la salud mental no debe ser tratada como una enfermedad o con una gama de problemas aislados que deben ser tratados verticalmente. Tiene que estar incorporados en la atención primaria y la atención de salud comunitaria. Esto quiere decir que si estas plataformas de atención primaria y salud comunitaria no están bien estructuradas, no funcionan bien, no están bien financiadas, la salud mental tampoco va a funcionar bien, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Sin embargo, ahí viene una observación importante. Si en el mediano o largo plazo los recursos para la salud mental no deben ser tratados de manera aislada, es decir, si seguimos invirtiendo en salud mental aisladamente, no vamos muy lejos, en el corto plazo, dado los muy bajos niveles de inversión en salud mental, se requiere un esfuerzo adicional, se requiere una asignación de recursos prioritarios a la salud mental en el corto plazo para romper esta barrera, este ciclo negativo en el cual la salud mental está adentro. Entonces se requiere un esfuerzo adicional para romper eso, para que sus intervenciones y su alcance puedan generar algo en el corto plazo y ahí poder funcionar bien adentro de la atención primaria y la atención de salud comunitaria. Ese es un mensaje importante, y eso dificulta, es un esfuerzo importante en términos de la formulación de políticas de salud y de salud mental en particular, ¿no? Yo quería terminar ahí y no quería terminar sin antes dejar un mensaje que también nosotros como entes, el Banco Mundial, como institución que promociona, que está para promover el desarrollo, tenemos nuestra parte de culpa en eso, ¿no? Y reconocemos, ¿no? Los donantes, sean instituciones multilaterales como los bancos, sean los países donantes, asignan una proporción muy pequeña de sus recursos a temas relacionados a la salud mental. Es algo como menos 1% de los gastos y los recursos asignados a través de la cooperación internacional. Es muy poco. Y en ese sentido, el banco el año pasado dijo, ok, tenemos que hacer algo sobre eso. Tenemos que poner la salud mental que tenga un papel, una presencia más alta en la agenda del desarrollo mundial. Y ese es un esfuerzo que estamos empezando ahora. Quizás un poco tarde, pero bueno, antes tarde que nunca, ¿no? Y bueno, y aquí termino y muchas gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas al finalizar la sesión.